Buenos días, bienvenidos todos al seminario taller Reingeniería del proceso de evaluación y ratificación de magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. En primer lugar, saludando a la mesa de honor, vamos a darle paso a las palabras del señor Orlando Velázquez Benítez, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura y presidente de la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento, quien estará a cargo de la bienvenida a todos ustedes. Señor consejero. Muy buenos días. Señor presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona, señor presidente, señor fiscal de la Nación, el protocolo me ha entregado una relación que no corresponde. Doctor Pablo Sánchez, señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señores vocales supremos, señores consejeros, señores presidentes de las Cortes, señores presidentes de la Junta de Fiscales, señores magistrados, invitadas e invitados todos. Hoy nos convocamos en un evento cuya iniciativa responde al momento y a la necesidad de encontrarnos y reencontrarnos quienes tenemos la responsabilidad y actores de lo que el país demanda permanentemente, una administración de justicia acorde con un país que reclama ubicarse en los momentos actuales como un país desarrollado, como un país que quiere ubicarse dentro del liderazgo del tercer mundo. Pero lo más importante es que quienes constituimos este sector gravitante, quienes conformamos este cuerpo de la judicatura, estamos obligados a mirar más allá del escenario, tener ojos avisores que nos permitan entender la dinámica del país, que nos permitan entender las necesidades de quienes quieren una justicia inclusiva. Por lo tanto, pues, este evento se enmarca en esa nueva perspectiva, en esa nueva dinámica donde confluyen todos aquellos que tenemos esa noble misión. Y es por eso, señor presidente del CNM, que su iniciativa, compartida con los consejeros y al mismo tiempo socializada con la Sala Suprema, con la Fiscalía de la Nación, representa un hito histórico por cuanto las experiencias anteriores que han sido muy aleccionadoras, las experiencias donde se ha trabajado en equipo, hoy día se fortalecen porque a partir de este momento empezamos a trabajar, a discutir, a dialogar, a ponernos de acuerdo en la ruta que hay que seguir para satisfacer la expectativa de un país que nos mira y exige cambios y exige rutas claras en torno a que los administrados así lo señalan. Por ello, entiendo que cada uno de los procesos
que se van a tratar hoy y en adelante son aquellos que marcan la línea del CNM que responde al mandato constitucional. De ahí pues que ese viraje y ese acuerdo ya aceptado por todos de tratar de hacer que cada uno de los reglamentos, cada una de las decisiones, cada una de nuestras actuaciones se vea enriquecido con la experiencia que tiene desde el vocal supremo hasta los jueces, los fiscales y todos aquellos que están inmersos en esta hermosa tarea de administrar justicia. Por tanto, pues, esta bienvenida que me asignan para hacerlo con ustedes no es sino ese recibimiento, ese cariño, esa alegría de ubicarnos y de encontrarnos, más aún si cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, cada uno de nosotros tiene una tarea y cada uno de ustedes tiene inclusive en sus manos el destino de la gente, el destino de las personas, el destino de instituciones, el destino de pueblos incluso. Por ello es importante medir, discutir, planificar permanentemente, hacer control de calidad de todo lo que hacemos para socializarlo y de esa forma entender hacia dónde vamos. De ahí que muestro mi agradecimiento porque ya el doctor Guido Aguila, como nuestro presidente, señalará los aspectos fundamentales. Más aún, la iniciativa parte justamente de esa ruta que ha trazado para el Consejo. Sin embargo, quiero expresar mi satisfacción porque a partir de hoy día empezaremos a mirar juntos todo aquello que hacemos, juntos todo aquello que nos interesa, juntos todo aquello que significa atender a la mirada no solamente de jueces y fiscales, sino del país que quiere una administración de justicia que corresponda a un país ascendente, que quiere una administración de justicia de un país que tiene una tradición cultural extraordinaria, que tiene lecciones y comunidades vivas, incluso que nos muestran ancestralmente aquello que es justo y aquello que no es justo. Por lo tanto, pues, mi satisfacción, mi agradecimiento y la bienvenida a los miembros, a los integrantes de la Fiscalía, de la Fiscalía en todas sus instancias, del Poder Judicial en todas sus instancias, de los consejeros, de todos aquellos que están participando en esta jornada, que creo que es el inicio, y estoy convencido de aquel reclamo permanente que todos hemos tenido para mirarnos juntos y medirnos y acompañarnos en todo lo que hacemos. Bienvenidos a esta jornada histórica de los tres entes fundamentales de la justicia en el Perú. Gracias. Gracias, señor consejero. A continuación, vamos a para dar inaugurado este seminario taller, dejamos en el uso de la palabra al señor doctor don Guido Aguila Grados, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor presidente. Señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, señor doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, señores doctores, consejeros Orlando Velázquez Benítez, Eber Marcelo Cubas, señor doctor Josué Pariona Pastrana, presidente de la Academia de la Magistratura, señora doctora Ana María Aranda, jefa del órgano de control de la magistratura, señor doctor Gonzalo Chávarri Vallejos,
jefe del órgano de control interno del Ministerio Público, señor doctor César San Martín, Paz, presidente del Poder Judicial, señor doctor Duberlí Rodríguez, juez supremo de la República, señores jueces superiores, presidentes de Cortes Superiores de Justicia de todo el país, señores fiscales superiores, presidentes de Junta de Fiscales de todo el país y asimismo a los jueces superiores, jefes de órganos descentralizados de control de la magistratura y también los fiscales superiores, jefes del órgano de control interno de todo el Perú. Tengan ustedes un cordial saludo. La historia en general de la humanidad está hecho con postales, con dibujos, con fotografías, que todos tienen una línea común: el cambio de paradigma. Cada vez que la humanidad ha dado un paso hacia adelante, un paso en su evolución, ha sido siempre con un cambio de paradigma. Desde los tiempos de la rueda, el origen de la democracia, hasta la invención de la penicilina, la caída del muro de Berlín y el Facebook. Siempre ha habido y siempre ha sido una constante un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma se da sobre todo por una capacidad de poder derribar una muralla mental. Una muralla mental que seguramente ha estado empotrada por muchos años y que por generaciones hemos sido incapaces de poderla traer abajo para mirar todo el panorama y para poder seguir avanzando. El día de hoy, viernes 22 de enero, lo que queremos es eso. Queremos cambiar ese paradigma que se tiene hasta el día de hoy sobre el ámbito del sistema de justicia. Sistema de justicia que es visto como el proceso, como un dibujo triángulo, donde por encima, por el hecho de ser el ente de selección, de nombramiento, de evaluación integral, de ratificación, de sanción disciplinaria en último nivel, se coloca en el vértice superior al Consejo Nacional de la Magistratura. Y ese triángulo se sostiene en la base con el Poder Judicial y el Ministerio Público, casi muchas veces en posiciones antagónicas, que comienzan a señalarse muchas veces con el dedo índice quién es el responsable de un mal proceso, si el error estuvo en la acusación o el error estuvo en la decisión. Ese es el paradigma que debemos el día de hoy comenzar a cambiar por un sueño y por algo que debe ser la esencia de la democracia, que viene a ser la institucionalidad. Lo que busca este encuentro son tres cosas fundamentales. En primer lugar, este diálogo que se va a dar acá, un diálogo horizontal en todo sentido. El estar reunidos acá elimina las enormes distancias que existen entre las distintas cortes y distritos fiscales. Elimina las pampas, elimina los Andes, elimina los ríos, elimina nuestra geografía para poder juntarnos todos y horizontalizar. Pero no es solamente el allanarlo en el ámbito horizontal, sino que la presencia de los que están ahora y de los que llegarán en lo sucesivo, en los siguientes minutos, en las siguientes horas, viene a ser la participación de jueces supremos, viene a ser la participación de fiscales supremos, que definitivamente también, y esto viene a ser a lo mejor el mayor logro, esto se democratiza, esto se socializa, esto se extiende y abarca un mayor diámetro de alcance. Y esto solamente ha sido posible por dos palabras mágicas que seguramente cuesta en muchos entes de nuestro país pronunciarlas, pero que han sido muy fáciles tanto para el presidente del Poder Judicial como para el fiscal de la Nación, que viene a ser el diálogo y la apertura. Por eso, la primera finalidad, el primer objetivo es ese diálogo, esa conversación, esa socialización que vamos a tener. En segundo lugar, vamos a recoger todas las inquietudes, los aportes que puedan provenir de quienes son los destinatarios de nuestros reglamentos. Nosotros en el Consejo Nacional de la Magistratura tenemos funcionarios de primera, tenemos un equipo del cual nos sentimos orgullosos, tenemos verdaderos técnicos, pero nada hace a la norma con un tecnicismo
si es que no recogemos cuáles vienen a ser las opiniones de los destinatarios. No opiniones para una mayor comodidad, de eso estamos seguros. Estamos seguros de la capacidad de autocrítica, estamos seguros de la capacidad de que solamente la exigencia va a sacar lo mejor de nosotros. Pero necesitamos escucharlo, necesitamos que se debatan y se discuta ese reglamento, para que al final el tercer objetivo, que es arribar a conclusiones verdaderamente efectivas, se cumpla. Y finalmente tengamos reglamentos en el cual todos nos sintamos parte, en el cual al momento de leerlo digan, aquí está mi idea, esta fue mi redacción, o aquí es donde nosotros hicimos algún alcance. Eso se trata, lo más importante. En un primer momento, seguro llevados por el entusiasmo, pensamos que se podía discutir los reglamentos de las 3 funciones que cumple el Consejo Nacional de la Magistratura. No, el día de hoy, y luego de dialogar, insisto, con los titulares del sistema de justicia, hoy nos vamos a concentrar solamente en el ámbito de la evaluación integral y la ratificación. Serán otras reuniones, seguramente con una mejor organización, seguramente sin aquellos vaivenes que ha caracterizado, digamos, este tema, pero que finalmente, con el esfuerzo de todos, estamos acá, veremos los reglamentos de selección y nombramiento, así como los de procedimientos disciplinarios. Pero estamos acá para llevar aquello que, repito, rompa aquel paradigma, rompa aquel triángulo, y que en algún momento se diga que el sistema de justicia no es un triángulo, sino es una circunferencia, donde no interesa quién esté arriba, sino que lo que interesa es que todo esté en armonía y seamos equidistantes de un mismo valor que todos buscamos, que deba ser la justicia. Y lo que aspiramos es que en algún momento eso deje de ser una circunferencia y se vuelva un círculo, que no tenga un vacío, sino que todo esté lleno de una palabra que es la que se debe sustentar toda la democracia, que viene a ser institucionalidad. Nuevamente, mi expresión de gratitud al doctor Víctor Ticona Postigo, al doctor Pablo Sánchez Velarde, a los PAS presidentes, a aquellas personas que fueron encargadas a que pudiéramos tener este diálogo, esta apertura, para que esto de acá no sea unilateral. Aquí esto no sea producto para poder llevar fichas hacia una sola orilla, sino que esto pueda, insisto, democratizarse, socializarse, ser dialogante, y finalmente podamos tener magistrados que sientan que aquel reglamento, que muchas veces sirve como una suerte de control a su labor, y el control es la esencia de un Estado constitucional de derecho, se sientan parte de ello, sientan que es justo, y además sientan que es lo que debe ser el gran deber de formar parte del sistema de justicia del Perú. Declaro por inaugurado entonces este primer pleno del sistema de justicia, en este caso para el análisis, el debate y las conclusiones del reglamento de evaluación integral y ratificación. Muchísimas gracias. A continuación vienen las exposiciones con relación a alcances del nuevo reglamento de evaluación y ratificación. Preside la mesa el señor consejero, don Orlando Velázquez Benítez. Señor consejero. Bienvenido, doctor San Martín. Bienvenido, doctor Marcelo. Bueno, iniciamos una jornada, como la caracteriza nuestro presidente, una jornada muy importante, donde por primera vez nos encontramos todos para opinar, para aportar, para expresar a partir de una propuesta, porque eso es lo que hemos convenido, que el reglamento finalmente, si bien está aprobado por el CNM, pero con la participación del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, hemos convenido en eso. De ahí que estas conferencias magistrales iniciales representan el abanico, la filosofía de lo que va a significar la intervención de cada uno de ustedes, que se convierten en los aportantes, los que están haciendo el control de calidad, los que van a evaluar y decir a cada uno a los miembros del Consejo, esto es lo que pensamos. Habrá finalmente un resultado
habrá aportes importantes en las comisiones que se forman, porque finalmente es un taller. De esa forma, pues, estamos convencidos que el enriquecimiento de este reglamento será extraordinario. Por lo tanto, en primer lugar, quiero presentar como primer expositor al doctor César San Martín. La palabra, doctor. Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, creo oportuno desde el Poder Judicial agradecer y sobre todo reconocer esta muestra de apertura del Consejo Nacional de la Magistratura hacia los jueces y los fiscales, porque expresa, creo, una línea común en tanto integramos el sistema de justicia. Un reglamento de evaluación integral y de ratificación es la expresión de un mandato legal y de una base constitucional. Y creo que desde esa perspectiva debemos de analizarlo y debemos de plantear las objeciones o las sugerencias que el caso amerita. Y entrando en materia, tal vez lo primero que debe hacerse es reconocer que la ratificación, mal que nos pese, y en principio está normada, señalada en el artículo 154.2 de la Constitución. Pero este artículo, a su vez, tiene que concordarse rigurosamente en plano sistemático y de valores con el artículo 146.3 de la Ley Fundamental, que establece que la permanencia en el servicio judicial como garantía del estatuto jurídico del juez, y no hay ninguna razón para no extenderla por imperio de la ley al fiscal, está sujeta a que el juez o el fiscal, observe buena conducta e idoneidad propias de su función. Muy bien. Tenemos pues dos puntos que garantizan la permanencia: buena conducta funcional e idoneidad judicial. La conducta funcional del juez, del fiscal, está referida, como es obvio, a los denominados injustos administrativos, a aquellos comportamientos que el fiscal o el juez realiza vulnerando el ordenamiento judicial en general. Y así lo ha reconocido los artículos 44 y 49 de la Ley de la Carrera Judicial. Cuando se dice conducta y cuando para permanecer se exige buena conducta, esta se refiere a los injustos administrativos o a las faltas disciplinarias. Esto me parece importante porque aquí va a ir luego un planteamiento de principio fundamental. Mientras que la idoneidad judicial es el ámbito propio de la ratificación. Y así lo dice, sin más, el artículo 84 de la Ley de la Carrera Judicial. Esto significa que hay dos vertientes y, por tanto, la idoneidad no tiene su control, su evaluación
no tiene ningún carácter disciplinario, ni debe tratarse en esos términos, porque para las faltas, para las malas conductas funcionales, o alguno con pésimo castellano dice conductas disfuncionales, eso es materia del estatuto disciplinario y no es materia de lo que se denomina la idoneidad. En esta línea, creo yo, si así lo afirmamos desde la ley, desde la Constitución, creo que empiezan algunos problemas a vislumbrarse. Y si uno, por ejemplo, empieza con el artículo 26, que dice que la conducta del magistrado se evalúa, y allí se consignan 12 ítems, 12 supuestos de evaluación. Pero, ¿esto es conducta o esto es idoneidad? ¿Qué es conducta y qué es idoneidad? ¿Las medidas disciplinarias impuestas es idoneidad o es conducta? Procesos judiciales, etcétera, etcétera. Aquí me parece que hay una idea básica de saber distinguir un supuesto de otro, porque lo que no se puede aceptar es que el procedimiento de ratificación se confunda con supuestos disciplinarios, porque no es la lógica, y además el esquema de imputación, defensa, prueba, impugnación, decisión, impugnación, desde luego esa concepción triádica no se da en un proceso de ratificación. En consecuencia, el punto aquí es importante. Se dice siempre conducta e idoneidad. Lean ustedes el artículo 30, el artículo 53, el artículo 59. Entonces, aquí sí me parece que habría que plantear toda una perspectiva nueva en lo que se denomina en el capítulo 4 rubros de evaluación. Porque dice, para la evaluación de los rubros de conducta e idoneidad. No pues. Constitucionalmente lo que se discute, se evalúa es la idoneidad, que no la conducta. Porque la conducta se expresa para evitar subjetividades en injustos disciplinarios. Si no, no puede haber carrera, pues. Porque no vamos a estar sujetos, nadie va a estar sujeto a situaciones que están a la par. O sea, dice, claro, pues, la evaluación, la ratificación tiene razón, o se explica porque a veces no se puede probar que el juez fiscal es un pillo. Y entonces mejor lo hacemos por la vía de la ratificación, donde las exigencias de prueba, de debido proceso, son más fuertes, o acá son mucho más débiles, se relantizan o ahora la palabra guachafa de se flexibilizan. Cuidado. Entonces creo que este es un punto en clave de técnica legislativa, pero sobre todo de determinar las diferencias que es oportuno discutir. Fíjense ustedes, nadie, ninguna constitución, ningún tratado internacional, ninguna norma, si ustedes quieren, de soft law, o sea, de derecho suave en el derecho internacional, critica o cuestiona que sí debe de haber la permanencia en el cargo, está sujeta a una buena conducta y que uno sea idóneo, y que esa idoneidad se mantenga constantemente. Eso sí, nadie discute eso. Lo que está en cuestión son los métodos. Acá hemos optado por la ratificación. Pues bien, lo que hay que evitar, porque este es un nivel muy fino, es no me confundan la ratificación con el proceso disciplinario. No me confundan. Y algunos supuestos de conducta que ponen acá son de idoneidad. Pero porque no se trata de decir, no, pues solamente en un sentido estricto de idoneidad. Aquí hay que tener un sentido funcional de idoneidad. Porque lo que quiere, al final de cuentas, estas son garantías no para el juez, para el ciudadano.
para el ciudadano, no para nosotros. Nosotros a la Constitución le puesto un caracol, los jueces y fiscales. Lo que se importa es ellos en tanto son una garantía para la sociedad, para el Estado constitucional. Eso también hay que ser sinceros y hay que asumir esa concepción. Es evidente que para el control de idoneidad, el Poder Judicial, el Ministerio Público debe colaborar con el Consejo Nacional de la Magistratura en todo aquello que por razones constitucionales y de autonomía es una información que el Ministerio Público, el Poder Judicial tiene. Coordinación, colaboración, no entraña desde luego subordinación ni sumisión, sino que en todo aquello que es información propia, exclusiva, pertinente de la carrera judicial o de la carrera fiscal en el ámbito incluso de manejo de causas, etcétera, y archivos, eso lo administra como corresponde a un concepto de gobierno cada institución, pero debe proporcionarla al Consejo porque la idoneidad requiere para su análisis global de esta información. Pero esta información, este dato de información se debe cumplir mediante un supuesto de convenios y de trabajo coordinado, porque un reglamento, por su naturaleza jurídica, solamente ata y obliga a la propia institución y a los administrados con esa institución. No obliga a terceros, no obliga al Poder Judicial como institución, ni al Ministerio como institución, no obliga, no puede obligar, porque el reglamento es para uno, para desarrollar orgánicamente y de ordenación sus propias tareas. Ese es un reglamento, ese es el ABC de la teoría del reglamento en el derecho administrativo, ¿no es cierto? Pues bien, en esa línea entonces, lo que sí me parece importante es colaborar. Eso es definitivo. Estamos en un sistema funcional, hay que colaborar. Y el intercambio de información es vital para saber qué se puede dar, hasta dónde se puede dar y qué se tiene. Porque si bien lo ideal es tener toda una información muy amplia, amplísima, que acá figura en el reglamento, la pregunta es, ¿la tenemos o no la tenemos? Para que no se convierta la ratificación en un martirio, en un suplicio para la institución y para cada juez o fiscal. ¿No es cierto? Acá hay que ir avanzando a medida que la institución se vaya fortaleciendo y ordenando sus archivos. Se pide lo que se tiene. Acá hay un tema que es muy importante entonces, y por eso es que amerita colaboración. No se me puede pedir lo que no tengo todavía, ¿no es cierto? Si yo trabajo a 20, no me pueden pedir 100. Se vuelve esto en una norma inejecutable, no por desidia, rebeldía, incomprensión, sino por imposibilidad. Entonces, conversando, intercambiando ideas, intercambiando sentido, amplitud de información, y hay algunas prohibiciones legales que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se trata de la administración de todos aquellos archivos que se refieren al control patrimonial o a la historia patrimonial de los jueces. Por ley hay reserva. Una cuestión legal aquí a discutir es: la OCMA, la Fiscalía de Control del Ministerio, ¿puede entregar eso al CNM? ¿Violaría o no la ley? Interesantísimo que se discuta, es un tema legal, es un tema de ley. Hay que discutir eso. ¿Se puede entregar y hasta dónde? Si es que se puede entregar, ¿no? Tenemos acá a nuestro consejero Gutiérrez, que sabe mucho de esto y él nos puede iluminar mucho sobre estos
sobre esto. Y también la jefa de control, el fiscal de control, nos pueden ayudar si este tema habría no algún problema legal para entregar información sobre este punto, que entiendo las razones, absolutamente legítimas, para saber cómo está la cosa. Pero hay situaciones que tienen que ver con el secreto, la reserva, la intimidad, etcétera, que habría que por lo menos, planteo, sopesarla. Llama la atención, y ahí sí lo digo con puntualidad, por lo menos 3 actuaciones del Consejo que puede llamar la atención y generar algún tipo de discrepancia de carácter institucional. Dice la ley que en los artículos 9 y 10 que funcionarios del Consejo de la Magistratura pueden constituirse a las fiscalías, a los juzgados, tribunales, a los órganos administrativos de las instituciones para recabar información, copia de expedientes, copia de archivos, copia de resoluciones, desde la perspectiva de acopiar la información que se requiere para el control de idoneidad. En esta línea de recabar expedientes, recabar información, se hace por sí y ante sí. A mi casa pueden entrar sin mi permiso o autorización. Aquí ya compromete la posición de ambas instituciones. No es que esté mal que se cuente, porque es importante, eso no está en discusión. Está en discusión cuál es el método. Nadie se mete a mi casa sin mi permiso. Por eso que está la colaboración. Pidan y se da. Coordinemos y se hace. Pero no en un reglamento que se diga funcionarios irán. Momentito. No es la casa del CNM, es la casa nuestra. Eso tendría que analizarse por un tema de prudencia y de respeto a lo que es la independencia, a la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. No digo que en principio el Consejo tiene que contar con esa información. No está en discusión que la tenga. El cómo está en discusión. Y la vía normativa para hacerlo. Eso está en discusión. Y está su jerarquía. Eso está en discusión. Luego dice, hay un punto en el artículo 21 que fija una sanción por vía reglamentaria. Y si ustedes leen el artículo 21, en cuanto a la remisión de información a las autoridades de la Fiscalía y del Ministerio Público, dice que cuando sin razón justificada incumplan con remitir al Consejo toda esta información, dice, incurren en responsabilidad disciplinaria. ¿Esto qué es? Esto es un injusto disciplinario, siendo competencia del Consejo, en caso de magistrados supremos y de competencia de los órganos controladores de las entidades correspondientes, la instauración de procesos disciplinarios y la sanción correspondiente. No, por vía reglamentaria no se puede indicar sanciones disciplinarias. Eso está en la ley, es la vía de ley. Aquí también el vehículo normativo no es el jerárquicamente correspondiente y no es igual por el ámbito de un reglamento de procedimiento. No puede estar una norma de carácter material y sancionadora. No se puede. Un punto. Y en tercer lugar, hay un tema que sí es complicado, que se arroga el Consejo la potestad de visitar órganos jurisdiccionales. Visitas inopinadas, irregulares, en el ámbito de sus funciones.
visitar en un proceso primero de ratificación, visitar. Y luego, aparte que es otro tema también en el tema del proceso disciplinario, ¿sabes? Pero eso no es, primero, pertinente en términos de lo que es el proceso de ratificación versus el poder que se arrogan de ingresar igualmente a dos instituciones autónomas y realizar lo que se llama en rigor pesquisa, pues es una pesquisa en términos jurisdiccionales, en términos procesales es una pesquisa, ver qué hay y luego realizar las incautaciones o las tomas de las fotocopias, en fin, es una pesquisa. Aquí en la Cochinchina eso es pesquisa. ¿Pueden hacer pesquisas? ¿Está en la ley? No está. Primero que está en la ley, menos puede estar en el reglamento. Y otro tema es, si está en la ley, ¿es constitucional? Acá hay un tema de autonomía del Poder Judicial, igualmente de relaciones interinstitucionales. No puede hacerse esto, porque además la ley no le entrega lo que se llama, y fíjense usted, es diferente el tema disciplinario, ya me voy ahí, y en lo que es inspección de tribunales o de fiscalías. Es distinto. Son dos cosas, son conexas, pero es diferente. La inspección de tribunales, de órganos judiciales, la inspección de fiscalías, es una potestad gubernativa. Pertenece al gobierno del Poder Judicial, que ingrese en el ámbito del control, desde luego que sí, pero es una actividad de gobierno, es una actividad de la institución. Entonces, otra no puede tener, salvo que la Constitución se la haya dado, y no se la ha dado. No se puede, creo yo, porque eso va a tensar las relaciones. ¿No? Es un tema delicado, pero yo ahora acá que nos centramos en ratificación, yo voy a estar viendo el pasado de un juez, cómo está trabajando, cuál es su perspectiva, cuál es su nivel a los efectos de que cómo se ha comportado de cara a mantenerse en el cargo, si ha mantenido el nivel, sus resoluciones, sus decisiones son coherentes, su producción jurídica ha mantenido la independencia de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que tiene que ver con meterse en la casa de uno. No, ese tipo de actividad no es compatible con el objeto del procedimiento en cuestión. Penúltimo, ya muy breve, y acabo. El tema, lo digo en bloque, la cantidad de información que se pide. No, ya, no, pero no quiero aburrirlos. La cantidad de información. Cada reglamento aumenta la información. Claro, yo sé que la perspectiva es que esa información no que se genere el mismo día, sino de que se vaya generando con el tiempo. Pero eso pues se hace igualmente de una perspectiva de un calendario. Los guachafos dicen cronograma, que no es la palabra, es un calendario, ¿no? Un plazo. Pero no, pues, y sobre todo sin antes consultar, no, conversar y observar cuál es la capacidad tecnológica y también de tiempo y posibilidades de cada juez y fiscal. Hay que ver eso. No es Suiza, pues, es el Perú, con todas, queremos al Perú, que no cabe, pero también sabemos sus miserias, sus debilidades, y un reglamento que pide tanto, a veces me digo, estamos en Suiza. No, pues yo quisiera estar en Suiza, pero no se puede. Pues. Algún candidato dijo que no le gusta Suiza, no, bueno, es problema de él. Y finalmente, ya un tema ya de juez supremo. Acá todos son superiores, pero obviamente tienen legitimidad y tienen el deseo fundado, la esperanza fundada de en su día ascender a las máximas instancias, porque es una carrera, tienen todo el derecho. Y por eso que no diga, ya esos son los supremos, ya se verán, ellos siempre están aislados. No, ustedes lo van a hacer.
Entonces, cuidado, se los digo. Un juez, un fiscal, solo tiene lo que se denomina un estatuto constitucional, que es lo que no se ha visto, no se sabe. Un estatuto propio. Y la ratificación, como la propia ley lo establece, artículo 85, el 85, tiene unas pautas limitadas, distintas. Solamente si ustedes revisan esta ley, solamente se ve en los supremos, fiscales, jueces, calidad de las decisiones que uno emita y nuestro desarrollo profesional, dice la ley, aunque un poco torpe, pues, porque dice, cuando es desarrollo profesional, ¿cuáles son los ítems o los supuestos? Curso de capacitación, de especialización, ¿no?, que se nos pide a los supremos. Dos cosas nomás nos piden a los supremos, ¿eh? Entonces, ¿para qué nos hagan tantos papeles? Porque es claro, pues, uno está ahí en la cúspide, es una máxima autoridad de justicia, no vamos a estar pues haciendo una serie de pedidos que no tienen lógica con la alta jerarquía y la misión que tiene un juez de la Corte Suprema. Y ahí viene el tema también, porque dice la ley que para la evaluación incluso se puede contratar personalidades, juristas, etcétera, y acá viene todo un tema de incompatibilidades y decir quién es el que me va a examinar. ¿Y yo lo puedo conocer? No, no se puede. ¿Y por qué no lo puedo conocer? Para observarlo, para recusarlo. Luego dicen también en tema de procedimiento, los consejeros no son recusables, perdón. Cuidado, ¿ah? El Tribunal Europeo en varias sentencias ha establecido de que la recusación no puede limitarse nunca jamás, porque está en juego el concepto de la carne misma de independencia, de autonomía, de imparcialidad del juez y en este caso el consejero. Yo pido que sean imparciales, y si yo tengo alguna duda de imparcialidad, tengo todo el derecho de plantearla. Si es absurda, la rechazan, pues. Pero ¿cómo decir no hay recusación? Ponte el caso. Además la doctrina es tan puntual, aquí incluso que dice solamente que haya sospecha razonable y que incluso que la comunidad puede advertir de que no es correcto que teniendo un supuesto claro no se haya apartado. Si hay una discusión, una pelea, voy a poner un caso pues tonto, ¿no? El juez se divorcia de la mujer después de un lío terrible y esa señora luego se casa con el consejero. Póngale así, cosas tontas, ¿no? O sea, hace un divorcio con bronca, no ha sido un divorcio bonito, entonces cada uno se separa. Bueno, si es bonito, no me interesa. Bronca. Entonces tengo al consejero ahí, no me va a querer, ¿no? O por lo menos cualquier ciudadano cualquiera, ¿qué va a pensar? Tranquilo, cualquiera. Un ciudadano de la calle, porque esta es una cuestión democrática. ¿Qué va a pensar? Cuidado, entonces le digo, eso de limitar recusaciones, oiga usted, fije un procedimiento puntual, riguroso, pero no nieguen, porque eso les puede quitar legitimidad. Y lo que uno tiene más sagrado en el mundo es la imparcialidad. Y hasta pueden decir, usted se equivocó, pero yo no le niego imparcialidad. Pero cuando hay sospechas de parcialidad, ya todo se contamina. Cuidado. Entonces, si el juez supremo tiene un estatuto propio y tiene una regulación muy puntual, es obvio que tiene que haber un título propio para los jueces supremos y los fiscales, un título propio. Claro, pues no pueden trabajar con el mismo rasero. Fíjese, ni siquiera uno puede pedir ahí sobre su producción jurídica, nada. No interesa en términos de la ratificación de jueces que el juez haya publicado, Supremo haya publicado 30 tomos. No, solamente hay que ver si ha seguido cursitos de especialización.
Y obviamente lo mejor, sus ejecutorias, ¿no? Sus resoluciones, sus dictámenes, en fin, sus disposiciones, en fin, todo lo que fuera. Eso hay que analizarlo. Y un tema final, como punto, 2 puntos que sí me preocupan bastante. Cuando la comunidad jurídica o la sociedad interviene, allí se dice incluso en el reglamento, artículo 20, que el denunciante puede, el Consejo puede haber reserva de identidad. En la historia del derecho como lógica de excepción, la reserva de identidad solamente es cuando hay peligro de muerte. O sea que los jueces y los fiscales vamos a matar a los que nos denuncian. El problema es de proporcionalidad. ¿Es razonable en clave de proporcionalidad que haya testigos reservados secretos? Y que yo no pueda saber quién es, porque la doctrina en penal, o sea, cuando hay cosas gravísimas, te dice, para la investigación y para recibir eso puede ser en reserva. Pero después tiene que haber lo que se llama el discovery. Tiene que decirme quién es y cuando vaya a juicio tiene que ir a declarar porque tengo el derecho a la confrontación, al careo. Entonces no puede haber testigos de clave. Testigo de clave será al principio, pero después tiene que haber todo. Por eso digo, si admiten eso, todo lo que tiene que admitir, si quiere que sea un debido proceso. Esto sí no, a mi juicio las reservas de identidad son inaceptables por eso. Y si lo aceptan, tienen que tener pues un esquema de defensa para uno, pues. Los jueces fiscales, como decían mis viejos magistrados, tienen amigos tibios, pero enemigos calientes. Entonces estamos sujetos a que nos revienten con quejas y salga cualquier loco y nos diga samba canuta. Y la dicen, así que es algo de todos los días. Dicen que juez sin quejas o fiscal sin quejas es como un perro sin pulgas, ¿no? Ay, pues todos estamos quejados, pero bueno. Pero en todo caso, sí me preocupa la reserva. ¿A qué? ¿Por qué me van a reservar? Y esto sí tiene el punto. Fíjense que cuando también finalmente se pide, cuando uno hace cursos de capacitación, y usted, señor consejero, que ha sido catedrático, eso lo hace por siempre, autoridad universitaria, ¿qué piden cuando uno se le entrega un título, un postítulo, con solamente uno le pone las horas lectivas, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas para saber? Pero acá, ¿qué piden? Piden hasta los días. ¿En qué estado estudiando? No, pues todo el derecho universitario, solamente la legislación solamente dice horas lectivas. Porque claro, pues también no puede ser un cursito de 1 hora, lo ponen como si llenan el cartón, así llenan el currículum. También es muy bien que quiten eso de la cartoniza, es irregular, eso no sirve. Pero cuando es un curso serio que implica horas y implica evaluación para pasarlo, no pidan pues que qué días ha tenido el curso, no pues, porque la autoridad no lo da, pues la universidad no lo da, la universidad te da las horas y eso está en la base del curso. No pidan eso, pues, o sea, es no tener sensibilidad. Y más le piden que al pobre juez fiscal toque la puerta de la universidad, denme tal, y no le van a dar, pues. Entonces le crean un problema. ¿Para qué? Si lo que uno quiere es si hay horas lectivas que se han dado, y yo debo suponer que son centros serios, aunque tuvo un problema ahí, que lo que dice es lo correcto. Además, yo no voy a dudar de eso, salvo que haya una duda razonable y se pida la información, se constate, pero después ya no, pues. Entonces aquí hay todo un tema. En general, el reglamento, como toda obra humana, tiene sus oscuridades que merecen ser aclaradas. Y reconocemos que el Consejo finalmente ha reconocido la necesidad de formar comisiones tripartitas para elaborar, para contribuir de nosotros como administrados, como parte involucrada, a mejorar y a dar todo aquello que corresponde. Acá yo he puesto sencillamente algunas luces, algunas ideas
Algunas podrán ser buenas, otras podrán ser disparates, pero en fin, es lo que yo siento y pienso de todo corazón, con la perspectiva de que acá de lo que se trata es de que los mejores jueces y fiscales se queden, que los mejores jueces y fiscales sean promovidos, que los mejores jueces y fiscales no sean objeto de represión, y que el Consejo y los órganos de los poderes judiciales y el Ministerio Público adquieran mayor prestancia y nos legitimemos. Pero legitimemos no es haciendo eco de la bulla pública, o como decía Voltaire, de la canalla. No, yo no voy a aceptar lo que diga el espíritu del foro, no, porque ahí uno se equivoca mucho. Uno tiene que hacer lo que debe hacer en función cada vez a líneas objetivas. Tiene que ir objetivando mucho, tiene que ir haciendo más racional el proceso de decisión. Y en esa línea está nuestro compromiso, y en esa línea que es obviamente de apertura. Lo que he dicho aquí es personal, está desde luego discutido con jueces supremos, pero es una honesta opinión y como tal se toma. Pueden estar o no de acuerdo y lo que queremos es escuchar. Desde luego no vamos a pensar de que todo lo que hemos dicho tiene que aceptarse, eso sería estúpido. Para eso hay que conversar y de la discusión nace la luz, así lo queremos. Y culmino reiterando mi gratitud por haberme escuchado y al Consejo por esta muestra sincera de apertura. Muchas gracias. Bien, como ha sido señalado, ese taller ya hay un primer aporte. Hay una evaluación, el doctor San Martín ha hecho de la propuesta del reglamento, y creo que hay un buen material ya con las inquietudes vertidas para los talleres, para la discusión, y creo, doctor San Martín, de eso se trata ese taller, de decir lo que pensamos y de esa forma ir procesándolo ese taller y los que vienen. Bien, ahora tenemos al doctor Eber Marcelo Cubas para tratar este mismo asunto, más aún si él es miembro de la Comisión de Ratificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor Marcelo. Gracias. Doctor César San Martín, bienvenido. Señoras, señores magistrados, reitero la bienvenida y la gratitud por concurrir a esta convocatoria y trabajar un documento muy importante en donde todos estamos involucrados. Agradezco también los grandes lineamientos propuestos por el doctor San Martín como para visualizar en el momento, digamos, del trabajo ya concreto en las comisiones respectivas que se deben de formar y orientados por nuestros técnicos. Sin el ánimo de crear, digamos, desde ya una discusión, quisiera señalar solamente los grandes aspectos que se presentan o que se desarrollan en el nuevo reglamento planteado y que cada uno de ustedes lo tienen en carpeta. Por ejemplo, en el nuevo reglamento se establece una amplia serie de principios bajo los cuales se rige el procedimiento de ratificación, resaltando entre ellos el principio de interdicción de la arbitrariedad. Yo creo que era necesario tener en cuenta este gran aspecto que orienta, digamos, una mejora, que orienta una nueva corriente, digamos, a ser considerado dentro del reglamento de evaluación y ratificación. Aquí en este reglamento también se recaba información permanentemente, debiendo a los magistrados, el Poder Judicial y el Ministerio Público remitir información anualmente bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. Yo creo que en las líneas generales que ha impartido también el doctor San Martín y a consideración de ustedes, tienen que considerarlo también, ¿no? Este reporte permanente, a pesar de que estamos también bajo la orientación del papel cero, pero este papel cero también debe tener todo un proceso, todo un procedimiento que se da en el tiempo.
Por otro lado, un gran aspecto también que se considera, que se evalúan 30 resoluciones en el aspecto de calidad de decisiones. Calidad de decisiones que realmente muchas veces se dan también cuestionados en el interno de nuestro Consejo. Yo creo que la decisión como aporte lo tienen ustedes y creo que será un gran avance en torno a la discusión de este contenido presentado. Los escritos de participación ciudadana se presentan hasta dentro de 60 días naturales de publicada la convocatoria. Transcurrido dicho plazo, se declara extemporáneo. Un gran aspecto considerado también dentro de este marco normativo que ustedes tienen entre manos. Yo creo que eso debe también de generar una discusión en cada una de las comisiones y tomar una propuesta como alternativa posiblemente y que debe ser tomada en cuenta al final. La Comisión, con el apoyo de la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación, ordena, sistematiza, analiza y califica la información recibida. El expediente de cada magistrado se conforma con la información referida a los rubros de evaluación, conducta e idoneidad. Conducta e idoneidad que también el doctor San Martín ha enfatizado. Queden ustedes también y posiblemente de gran trascendencia involucrar algunos aspectos, digamos, generados a través de ustedes y que mayormente debe generar una nueva corriente, digamos, orientadora a través del reglamento, del nuevo reglamento. El acceso al expediente e informes emitidos se encuentra a disposición del magistrado en el portal electrónico habilitado para tal fin, 10 días antes de la fecha señalada para la entrevista. Hay digamos un gran cambio también como aspecto regulador que debe tenerse en cuenta. Otro aspecto también que regula los aspectos de sesiones de entrevistas personal reservada. Muchas veces es muy necesario, fundamentalmente teniendo, digamos, la información psicológica del evaluado. Y esto generalmente debe tenerse en cuenta, porque muchas veces las motivaciones personales, la formación, digamos, que muchas veces viene hasta de familia, genera o ha generado en el magistrado, digamos, muchas actitudes que reguladas y, digamos, analizadas en el interior de cada magistrado, yo creo que puede corregir una conducta, digamos, de predominio frente, digamos, a un juzgado, frente a una persona que se enfrenta, digamos, a responder ante la justicia. Por otro lado, otro gran aspecto es que se regula los supuestos de reserva de decisión por parte del Pleno. Otro aspecto que regula las visitas ordinarias o inopinadas a los distritos judiciales. Yo creo que aquí habría una gran contradicción con lo propuesto por el doctor San Martín. Quisiera avanzar en el señalamiento, digamos, de estos grandes aspectos diferentes al anterior reglamento. Pero yo creo que el objetivo sería entrar ya, digamos, a la parte práctica, a la parte, digamos, operativa de este taller, y antes de, digamos, adjetivar o dar una serie de posiciones, digamos, antes de encontrar el resultado final, yo creo que nuestra decisión en este momento sería el de ser orientados por nuestro personal profesional y técnico para entrar ya a las mesas de trabajo debidamente organizadas. Auguramos que al final de este evento todos podamos tener confianza en un organismo que participa también de la familia jurídica, coloquialmente hablando. Yo creo que si así se inicia y así se continúa trabajando, este gran pilar de la justicia peruana
¿no? Permitirá que en esta institucionalidad, digamos, mejore su percepción en la opinión pública. Eso es todo lo que quería manifestarles. Muchas gracias. Bien, creo que hemos escuchado los dos ponentes un poco que han sido seleccionados, por supuesto, y nos satisface y esperamos nuestro agradecimiento. La opinión del doctor San Martín, por su experiencia, un expresidente que tiene una mirada muy clara, crítica del reglamento y la exposición, más que todo resumida, porque tienen el documento ya de ver Marcelo, ¿no? Que es una especie de, ya es la propuesta en sí del Consejo, ¿no? Pues yo creo que esto augura una discusión muy importante y esperamos pues que a partir de este momento tengamos ya el incentivo suficiente para ir con muchas ganas y entusiasmo y creatividad para hacer que este reglamento responda a los momentos que tenemos en realidad.